había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Amado amigo, son los deseos del Ministerio Libertad. Tenga usted un lindo día del trabajador. Dios bendiga el esfuerzo diario que haces por sacar adelante a tu familia, siendo ejemplo a los tuyos de honradez, dedicación y sobre todo de mucha lucha ante la adversidad diaria. Feliz Día del Trabajador. Moisés en Deuteronomio 28 le dice a Israel: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusiereis tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviereis en sus caminos. Amén. Dios bendiga el esfuerzo de tus manos. Hoy finalizaremos analizando la expresión ha llegado la hora en el libro de Juan 12, versículos 20 al 26. Para el estudio de hoy abordaremos la llegada de un grupo de griegos con el deseo de conocer a Jesucristo, como el inicio de la expansión universal del Evangelio. Jesús explica que su muerte, como el grano de trigo, es necesario para dar fruto y establecer que el verdadero discipulado exige morir al egoísmo para seguirle. En los evangelios sinópticos, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, llamados sinópticos por su gran similitud en contenido, estructura y estilo narrativo, nos detallan cómo los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, los herodianos y los saduceos, es decir, los principales grupos de judaísmo de aquel momento, buscaban la oportunidad de crear problemas al Señor frente al pueblo o a las autoridades romanas. En realidad, todos ellos estaban resentidos por la creciente popularidad del Señor, sobre todo después de que fuera aclamado por las multitudes en su entrada a Jerusalén. Y nada iba a impedirles que siguieran adelante con sus planes homicidas contra él. Por lo tanto, aunque el Señor estaba en Jerusalén, la capital del reino, y en el templo, la casa de su Dios, la verdad era que había entrado en la fortaleza de sus enemigos y se encontraba en medio de un ambiente fuertemente hostil. Mientras tanto, muchos entre el pueblo seguían pensando que en cualquier momento sonaría la trompeta y el Señor le dirigiría contra los romanos, dándoles una victoria aplastante y restableciendo así el reino de David. Pero él
no había venido para sentarse en un trono, sino para morir por sus pecados en una cruz, tal como claramente explicaremos a continuación. Tristemente, después de este anuncio, las multitudes cambiarán de opinión y ya no le querrán como su rey. Por lo tanto, estamos llegando al final del ministerio público del Señor. De hecho, en lo que resta de este capítulo 12, Él les va a anunciar por última vez su muerte y hará también una solemne advertencia judicial contra los judíos que no habían querido creer en Él a pesar de todas las evidencias que les había presentado. A partir de ahí, en los próximos 5 capítulos, el Señor se dedicará a enseñar privadamente a sus discípulos y después de eso se producirá su arresto que terminará con su crucifixión. Ahora bien, antes de terminar su ministerio público, Juan recoge un incidente que los otros evangelistas omiten y que tienen un profundo significado. Nos referimos a la petición que unos griegos hicieron a los discípulos de Jesús. Es importante notar que aunque este evangelista guarda silencio sobre todas las grandes enseñanzas del Señor durante esta última semana de su vida, seguramente porque ya sabe que son conocidas por los otros evangelios, sin embargo recoge cuidadosamente este incidente. Y tan importante es que en su respuesta a los deseos de estos griegos, el alma del Señor llega a un grado extremo de turbación. Veamos los detalles. Unos griegos diciendo queremos ver a Jesús. Había griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Quiénes eran estos griegos? El texto nos dice que habían subido a adorar en la fiesta, lo que indica que no eran simples paganos. El que personas del mundo gentil fueran al templo en Jerusalén a adorar no era un fenómeno extraño. Por ejemplo, en Hechos 8:27 se nos dice que un funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Al fin y al cabo, el mundo gentil, dominado mayormente por la cultura griega, había fracasado en satisfacer los anhelos más profundos del alma humana. Había muchos que abandonaban sus cultos politeístas cuando llegaban a oír hablar del único Dios verdadero, el Dios de Israel. Había una diferencia tan abismal entre la moral de sus dioses paganos y las leyes dadas por Dios a su pueblo, que no era de extrañar que quedaran fascinados. Ahora bien, entre estos griegos que se acercaban al judaísmo, había dos grupos. Por un lado estarían los temerosos de Dios, aquellos que asistían con cierta frecuencia a las sinagogas judías y adoraban a Dios. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en Cornelio, el centurión romano, o en el centurión de Capernaum que encontramos en Lucas 7, del 1 al 5. Y por otro lado estarían los prosélitos, aquellos que se habían convertido al judaísmo, llegando a circuncidarse y a aceptar plenamente el tipo de vida judío. Lo más probable es que los griegos de nuestro pasaje fueran temerosos de Dios. Como vemos, no es mucho lo que Juan nos dice acerca de estos griegos. No sabemos si eran muchos o pocos, o el lugar de donde procedían. Tampoco se nos dice cómo habían llegado a saber del Señor. ¿Habían presenciado su entrada triunfal en Jerusalén? ¿Le habían visto expulsar a los comerciantes y cambistas del patio de los gentiles en el templo? ¿Qué es lo que había despertado su interés por acercarse a Jesús? ¿Fue tal vez alguno de sus milagros? Nada de todo esto se nos dice. No hay duda de que Juan
no considera relevante todos esos detalles. Lo único que a él parece interesante es su condición. No eran judíos, sino griegos. Estos griegos podían ser considerados perfectamente como representantes de las naciones gentiles, que pronto verían cumplida la promesa bíblica de que el Mesías traería luz a las naciones. Y han pasado ya cerca de 2000 años, en la cual realmente pronto se cerrará la puerta de los gentiles para poder realmente esperar al Señor e ir con Él a las bodas del Cordero. ¿Estás listo? Prepárese. Amén. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud